Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 15, versículos 10 y 16 al 21. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste? Para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país. A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo defendía tu causa, Señor Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió: si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 58 y el responsorio es: me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores. Líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía avanzan contra mí para atacarme. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Yo celebraré tu poder, y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 13, versículos 14 al 46. 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa,
va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y ahora esta lectura de hoy, el tema principal no es el pueblo de Dios y no es la profecía en contra del pueblo de Judá. Esta lectura es todo acerca del profeta Jeremías, quien se está lamentando ante Dios, se está quejando con Dios porque el llamado que Dios le ha hecho le ha traído puros problemas, dificultades, persecuciones. Nadie lo quiere. Y Jeremías, pues, quiere, en cierta manera, ponerse en el lado de Israel, profetizar en nombre de él ante Dios. Y Dios le dice, no, tú tienes que profetizar lo que yo te diga, de que tienes que decir las cosas tal como yo te las mande. Por más que te persigan, por más que te rechacen, tú tienes que profetizar, tienes que hablar de lo que yo te diga, ¿no? Y Jeremías, pues ante el rechazo y ante la persecución de este mismo pueblo, pues dice, pues aquí ¿qué hay de ganancia? Y en realidad, en esta lamentación, Jeremías se dirige a Dios y le dice, Señor, yo desde que me llamaste, me identifiqué con tu palabra, la hice mía, ¿no? Y yo pensaba, pues, de que mi fidelidad a ti sería suficiente para que por lo menos mi vida no fuera tan difícil, de que no tuviera que sufrir tanta persecución, pero todo lo contrario. Lo que tú me pides solamente me trae dolor, me trae dificultad, ¿no? Y esta es una experiencia que quizás la hemos conocido nosotros, ¿no? Cuando te portas bien, cuando haces las cosas como deben de ser, cuando eres justo, cuando eres honesto y sin embargo parece que el mundo se te echa encima, ¿no? Y por más bueno que quieras ser, por más justo que quieras ser, parece que más mal te va. Y esta es la experiencia del profeta Jeremías y es la experiencia que a veces nos lleva a cuestionar que si Dios existe, que si Dios es justo, que por qué los buenos, los generosos, los justos, parece que le van mejor que aquellos que son sinvergüenzas, que aquellos que son violentos, que aquellos que se aprovechan de otros, ¿no? De cierta manera también esta experiencia de Jeremías será la experiencia de Jesús mismo, ¿no? Que siendo el Hijo de Dios, pues mira, es rechazado por el mismo pueblo a quien Dios lo envía. Y no solamente es rechazado, es condenado y es entregado para ser crucificado, ¿no? Y quizás esta lamentación de Jeremías, pues es lo que está en las palabras de Jesús cuando está colgando en la cruz, dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hasta el último Jesús también se mantuvo fiel y es lo que Dios a Jeremías ahora le pide, que se mantenga fiel, que regrese al su llamado de ser profeta del Señor, aunque la esté pasando difícil, ¿no? De que quizás Jeremías ahora no puede ver, no tiene un alcance a esa luz al final del túnel donde pueda sentar sus esperanzas, ¿no? Pero Dios le dice que confíe, que lo protegerá ante sus enemigos, que a últimas no podrán contra él, ¿no? Y ante todo lo que en torno a él le dice a Jeremías que no tiene sentido, no tiene sentido lo que Dios me dice, pero aún Dios le dice que confíe, que se mantenga fiel, que se mantenga firme en el llamado que Dios le ha hecho para ser su profeta. Y a veces esta es la vida que nos toca, de que quizás cuando mejor nos comportamos, cuando mejor somos, cuando más nos confiamos al Señor, parece que peor las cosas nos van, pero sin embargo también ese es parte del llamado que Dios nos hace, ¿no? Y solamente aquellos que lo viven en carne propia pueden determinar, ¿no? El cómo responderle a este Dios que consistentemente nos dice, mantente firme, no desesperes, aun cuando todo en torno a ti te dice todo lo contrario. Y sí, para algunos esta es la experiencia definitivamente de Jeremías, será la experiencia también de Jesucristo.
también en gran parte fue la experiencia de un San Pablo que terminó muriendo mártir, ¿no? Que en gran parte de su vida, después de que fue llamado por Jesucristo, pues fueron persecuciones, fueron náufragos y a últimas arrestado y morir mártir en Roma, ¿no? Y quizás uno se puede preguntar, bueno, ¿y dónde están los frutos? ¿Dónde están los premios de esta fidelidad, ¿no? Parece que todo es sufrimiento, que todo es rechazo, que todo es condenación. Y sin embargo, en medio de este caminar, Dios nos dice, ¿confías en mí? ¿Estás dispuesto a seguir diciendo sí, a pesar de que todo lo que en torno a ti te dice? Y esto solamente cada uno de nosotros puede responder a este llamado, a esta invitación de Dios, ¿no? Así que esta lectura de hoy es una lectura para aquellos que realmente saben de que lo han dado todo, que lo están dando todo y que a pesar de esto, pues solo lo que ven es sufrimientos. ¿Dónde hemos de encontrar la esperanza, el consuelo? En aquel que nos llama. Dice la lectura, ¡ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? Jeremías está lamentando y aún cuestiona el por qué Dios lo trajo al mundo, ¿no? Si todo lo que ahora está viviendo desde que Dios lo llamó es puro sufrimiento, persecución, odio de la gente a quien Dios lo ha enviado. Y ahora utiliza un ejemplo que quizás para aquellos que han prestado o han pedido prestado dinero, han vivido, ¿no? Que como el dinero a veces es una fuente de muchos problemas, particularmente entre la familia. Dice, a nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo todos me maldicen. Muy interesante la imagen que utiliza Jeremías de la experiencia del prestar o pedir prestado dinero, las dificultades y problemas que trae esto, particularmente, repito, entre la familia. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Ahora aquí Jeremías nos describe algo de su primer llamado, cómo él fue atraído por Dios, por su palabra, y cómo él se identificó con la palabra de Dios y la hizo suya. Dice, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor Dios de los ejércitos. Así que Jeremías se identificó plenamente con Dios, con su palabra, con el mensaje de salvación. Y él pensaba que el ser fiel a su palabra, hacer la suya, pues que esto sería suficiente. Y no es suficiente. Dios le pedirá más, que siga dando a pesar de que este sí a Dios solamente le trae dificultades, problemas y persecución. Y ante esa experiencia, pues a veces empezamos a dudar si vale la pena. Después dice Jeremías, no me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano me sentaba aparte. O sea, su llamado a ser profeta de Dios lo puso en contradicción del pueblo a quien fue enviado. Y en vez de sentirse identificado con su pueblo, pues se sentía rechazado, odiado por aquellos, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? Aquí Jeremías está lamentando su experiencia, mi sufrimiento, Señor, no sé si puedo aguantar un día más. Y aquellos que han vivido esta experiencia de Jeremías quizás dicen lo mismo, ¿no? Pero a últimas, el llamado que Dios nos hace es a la fidelidad, a la confianza en aquel que nos llama, a pesar de las consecuencias de que este llamado nos pueda traer. ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió. Ahora el Señor le responde a las quejas, a la lamentación de Jeremías. Si tú te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Dios le dice a Jeremías, está bien, comprendo que mi llamado te ha causado dificultades, persecución y puros problemas. Pero aún
te llamo para que te mantengas fiel en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dificultad, en medio de tus persecuciones. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. O sea, Dios no quiere que Jeremías simplemente se ponga del lado del pueblo de Judá. Quiere que sea fiel a lo que Dios le pide, que profetice, que se las cante claras y que no trate de suavizar, de no convertirse en un profeta falso que les prometa esperanzas falsas como otros profetas lo hacían. Dios le pide a Jeremías que sea fiel a lo que Dios le dice que comunique. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. O sea, Jeremías quiere suavizar su profecía para que sea aceptado, para que no sea tan rechazado, para que disminuya su sufrimiento. Pero Dios le dice, no quiero que disminuyas la intensidad de mis palabras. Quiero que seas firme a lo que yo te digo que profetices en contra de mi pueblo. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Aquí Dios le dice a Jeremías que sí, sus sufrimientos son profundos, son serios, pero que Dios lo protegerá. Que aquel que lo ha llamado también le dará lo necesario para que su llamado sea fructífero y que también lo salve, lo proteja, pero que no lo va a librar del sufrimiento. A veces tenemos esta idea también nosotros, ¿no? De que pensamos de que ser fiel a Dios, ser una persona buena, moral, ética, de comportarnos bien, de tratar bien al prójimo, de que esto debe ser suficiente para lo que Dios nos pide. Y sin embargo parece que nos trae todo lo contrario, ¿no? Parece que el que peor se porta, el más injusto, el más violento, parece que le va mucho mejor que a mí, ¿no? Y sin embargo, Dios nos dice, ¿estás dispuesto a seguirme aun cuando tú pareces que no ves ningún fruto de lo que te pido? Es un llamado, una experiencia muy difícil que uno no puede responder por otros, que solamente aquel que está viviendo la experiencia se puede atrever a responder. Repito, es la experiencia de Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Sin embargo, cómo fue recibido por su propio pueblo. Y cómo aún hoy en día nosotros lo recibimos o lo rechazamos, ¿no? O simplemente lo negamos. Yo te convertiré, dice Dios, frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Ahora, si nosotros tenemos esta idea, ¿no?, de que ser bueno, ser justo, ser compasivo, tratar bien a otros, pues, de que esto es suficiente, pensamos de que esto nos debe de librar del sufrimiento, pero ¿quién te ha prometido de que por más bueno que seas, por más justo que seas, de que tú no sufrirás? ¿Quién te ha prometido eso? Dios ni a su propio Hijo le prometió eso. Y sin embargo tenemos esta idea, ¿no?, de que el ser una buena persona, una persona justa, una persona de devoción religiosa, ¿no?, de que esto nos debe de librar del sufrimiento. Pero repito, ¿quién te ha prometido esto? Dios ni a su propio Hijo se lo prometió. ¿Y por qué nosotros hemos de pensar de esto? Así que la experiencia de Jeremías es difícil. ¿De dónde agarrarse? ¿De dónde alimentar su esperanza cuando el llamado de Dios solamente le trae dificultad y sufrimiento? Y repito, para algunas personas es esta la vida a la cual Dios los llama. Y sin embargo, en medio de ese suplicio, de esa tribulación, se encuentra la paz. Y aquí la paz hay que entenderla no como la ausencia de problemas, dificultades o tribulaciones. La paz, particularmente la paz que Jesús nos ofrece, es la paz que en medio de toda adversidad, de toda dificultad, te da esa calma, esa certeza de que no estás solo. Esa es la paz que Jesús nos da, que nos promete.
No que nos librará de sufrimientos o dificultades, pero que en medio de nuestro caminar, de nuestras tribulaciones, ahí mismo Él caminará con nosotros. Esta es la promesa que Dios ha hecho, de caminar con nosotros en las buenas y en las malas, en la oscuridad como en la luz, en la enfermedad como en la salud, en la vida como en la muerte. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos capítulo 13, en la continuación del Evangelio de ayer, después de que Jesús le explica a sus discípulos la parábola del trigo y la cizaña. Después les da otras dos parábolas más acerca del reino de Dios. Y ahora estas parábolas pues van más enfocadas al nivel personal, ¿no? Aquellos que son confrontados por el reino de Dios, ya sea de sorpresa o ya sea porque lo buscan, ¿no? Y que ese encuentro con el reinado de Dios exige una respuesta. Y esta parece una contradicción, ¿no? De que el reino de Dios es algo que se nos da gratis, pero a la misma vez, al ser encontrado, no encontrar el reino, al ser encontrado por el reino exige que optemos de subordinar todo bajo este reinado de Dios, ¿no? O sea, la salvación es gratis, pero el costo es tremendo. Es una contradicción, pero es la realidad de la experiencia del encuentro del reino. Las dos parábolas tienen un mismo significado, o sea, el toparse con el reino. En la primera parece que la persona se topa por accidente con el reino de Dios. El reino de Dios quizás no lo andaba buscando la persona, pero el reino sí andaba en busca de esta persona. Y al encontrarlo, entonces se decide por el reino. En la segunda parábola de la perla preciosa, el contexto es diferente. Es un hombre que es comerciante de perlas, ¿no? Y su trabajo es buscar perlas preciosas, ¿no? Y está buscando la perla suprema de todas las perlas. Quizás tiene una idea vaga de lo que es la perla preciosa para él, pero cuando finalmente se topa con esta perla preciosa, se queda deslumbrado. Algo que tenía una idea de que quizás esa perla existía, pero al encontrarla, está dispuesto a deshacerse de todo para comprar esta perla, ¿no? Así que el contexto de la segunda parábola es de una persona que quizás está inconforme con lo que tiene en la vida y se lanza en busca del reino. Y la gran sorpresa, que el reino lo sorprende a él con algo que ni siquiera esperaba encontrar. Pero al encontrarlo o a ser encontrado por el reino, se decide por deshacerse de todo para obtener esta perla de gran valor. Dice la primera parábola: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Para empezar, hay que aclarar de que en esta parábola el tema de la moral de aquel que encuentra el tesoro en terreno ajeno no lo aclara, no lo divulga con el dueño del terreno. O sea, parece aquí que hay una moral dudosa, ¿no? Pero este no es el tema de la parábola. El tema de la parábola es de que este hombre, quizás sin pretender buscar este tesoro, se topó con este gran reino. El reino vino a él de sorpresa. No lo buscaba, pero el reino sí lo buscó a él, ¿no? Ahora, esta parábola describe quizás algo que era común en aquellos tiempos cuando no existían bancos, ¿no? De que en tiempos de guerra, en tiempos de dificultad, pues la gente enterraba sus posesiones para protegerlas, ¿no? Y que quizás con el tiempo, con las guerras, con el ir y venir de poblaciones, pues estos tesoros aún hoy en día siguen siendo encontrados, ¿no?
Ahora, la gran sorpresa de esta parábola es interesante. La persona, el hombre o la mujer, se topa con este gran tesoro por accidente. Y después, lo principal es de que después de que se da cuenta de la existencia de este tesoro, con alegría, y esto es algo importante, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene para comprar aquel campo y tomar posesión de ese tesoro. Así que aquí es la alegría de aquel que es confrontado por el reino, que es encontrado por el reino, o sea, del Dios que viene a nosotros, del Dios que viene en busca nuestra, del Dios que viene a salvarnos, ¿no? Y de tal modo de que ese encuentro, ese toparse por accidente con el reino le abre unas nuevas posibilidades de vida que esta persona está dispuesta a dejarlo todo, a sacrificarlo todo para poder comprar este terreno y tomar posesión de este reino. A últimas, lo que esta parábola nos dice de que cuando el reino de Dios viene a nosotros, entonces este reinado de Dios tiene que estar por encima de todo, por encima de nación, por encima de familia, por encima de toda otra opción en la vida. De otra manera, el reinado no puede ser lo supremo en mi vida. Así que todo tiene que estar subordinado al reinado de Dios. Y esto, yo creo, es el proceso de vida. No de que hoy el reino me confrontó, el reino vino a mí y ya desde hoy que dije sí, ya entonces todo está subordinado al reinado. Yo creo que no es tanto así. Es un proceso de vida en lo cual constantemente tenemos que ir diciendo no, no, no y no a otras cosas que se interpongan ante la supremacía del reinado en mi vida, en nuestras vidas. De que no pueda haber nada ni nadie que esté por encima del reinado de Dios, de aquel que me salva, de aquel que me reclama, de aquel que me dice te las juegas conmigo. Así que es el proceso de vida de ir diciendo constantemente no y no y no a todo aquello que se quiera interponer ante el llamado al reinado de Dios, ante la supremacía que tiene que ser en mi vida y que todo tiene que estar subordinado a esta realidad que me reclama, que me llama y que me dice, ¿te las juegas conmigo? La segunda parábola es, como dije antes, muy similar a la primera. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Así que el comerciante ya está dedicado a la búsqueda de perlas finas. Pero desea encontrar una perla suprema o por excelencia a todas las demás que hasta ahora se ha encontrado. Y hasta ahora no la ha encontrado. Y cuando finalmente se le presenta esta perla preciosa y valiosa, entonces este comerciante de perlas está dispuesto a deshacerse de todas otras perlas para adquirirla, ¿no? Y la imagen que se nos presenta en esta parábola es de alguien que ya está quizás encaminado a cierta orientación en su vida, pero que está insatisfecho, de que no parece que haber encontrado lo que ha buscado hasta ahora, ¿no? Pero que sabe que hay algo que lo atrae, hay algo que le dice sigue buscando, sigue luchando por aquello que hasta ahora no te satisface, ¿no? Y que cuando finalmente se le presenta, no como accidente, sino porque ya él por dentro lleva esta inquietud, este deseo de ir en busca, ¿no? Y que finalmente se le presenta el reino, viene el reino a él, al reino se le manifiesta, entonces al toparse con el reino, con la perla como perla preciosa, decide también deshacerse de todo, o sea, subordinar todo al reinado que ahora lo confronta, lo reclama y le dice, ven, sígueme.
Así que estas dos parábolas nos hablan acerca del llamado personal que Dios nos ofrece y de que si estamos dispuestos a seguirlo y a subordinar todo ante el reino. Aquí no puede haber nada por encima del reinado de Dios, nada por encima de aquel que nos llama. Y esta es el llamado radical que Jesús esperará de sus discípulos, de sus apóstoles, y que también espera de nosotros, si verdaderamente estamos dispuestos a jugarnos con Él y a subordinar todo bajo el reinado de Dios sobre nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.